¿Qué tal, amigos de Tierra de Líderes? Pues, ¿qué les puedo decir? La vara queda cada vez más alta y hoy sin duda la superamos. Y para ello déjenme contarles que tenemos un gran invitado, un extraordinario invitado, un buen amigo, y me voy a permitir leer algo sobre su experiencia, sobre su formación, porque si no terminaríamos todo el programa leyendo la cantidad de experiencias que ha tenido nuestro invitado. Es licenciado en Contaduría por la Ibero, maestría en Administración por el ITAM, maestría en Contaduría también por el ITAM y la Universidad de Florida. Cursó el programa de alta dirección de IPADE, el D1, contador público certificado por el CCPM, doctor en ciencias administrativas por la Universidad de Cantabria, expresidente de política regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fue director de EGADE, Campus Santa Fe. Colaboró por varios años en Price Waterhouse, especialista en trabajo de corporate governance, consejero independiente, especialista en procesos de colocación en el SEC, colaboró en proyectos de colocación de empresas extranjeras en el mercado de capitales de Estados Unidos, presidente de IMEF y colaborador de Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial, catedrático de la UNAM, de la NAHUAC, la UP y EGADE. Hoy es presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales. No les digo más, está con nosotros ni nada más ni nada menos que José Antonio Quesada. José Antonio, qué gusto de tenerte aquí en nuestro programa de Tierra de Líderes. Pues un gusto para mí y un honor, una distinción. Gracias, Rogelio, por la invitación y pues encantado y entusiasmado en lo que pueda aportar al conocimiento colectivo. José Antonio, te comentaba hace unos minutos que iniciáramos el programa que el auditorio de Tierra de Líderes, más allá de conocer, porque además sí les interesa mucho eh, los grandes logros de los líderes que entrevistamos en el programa, les gusta y buscan mucho conocer al ser humano, conocer a la persona, meterse un poquito en la intimidad de nuestro invitado. Y dicho eso, José Antonio, yo te preguntaría, ¿dónde naces? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Cómo fue tu núcleo familiar? ¿Cómo creciste? ¿Qué travesuras hacías? ¿Con qué jugabas? Platícanos. Pues mira, yo me siento muy afortunado de la riqueza que tuve familiar, porque la riqueza, si bien no era abundancia económica, sí era riqueza de ideologías y de puntos de vista. Entonces, tuve 2 abuelos que fueron una maravilla. Don Fulgencio María Palacios, que fue, pues, hijo, predilecto y pródigo de Tlacotepec, estado de Puebla, Tlacotepec de Juárez. Hizo muchísimo por ese estado. Gracias a él se le pudo meter a ese municipio el agua, no tenían agua. Él metió el agua y después metió la electricidad por ahí de los años 50, 40 finales, 50 medios. Eh, y por el otro lado, Efrén Quesada Ibarra. Efrén era capitán cristero, ingeniero civil, pero pues por un lado tenía al católico de ultraderecha y por otro lado tenía al masón. Mira, Entonces, la realidad es que me encantó tener esta formación, porque si bien al principio podía ser confusa, te dabas cuenta de que eran pues 2 cristales de una misma
botella, donde pues de un lado se veía una forma de hacer servicio público y de la otra pues cómo hacer un bien común. Muy diferentes las maneras de hacerlo, pero al final del día con el mismo objetivo. Y sí, hay diferencias en el cómo hacerlo. Esto pues hizo la formación de un hijo, mi padre, José María Quesada Castillo, que murió muy joven. Él tenía un tema de meningitis. Y por el otro lado, Olivia Palacios, que es mi madre y que afortunadamente Dios todavía me la conserva Ya. y que pues ha sido mi faro en la vida por su formación en valores tan estrictos y tan Mm, bien seguidos. Y yo creo que ella pues sí modeló mucho de la forma como yo terminé viendo muchas cosas, ¿no? Entonces sin duda. fue una muy bonita juventud con este tipo de pensamientos. Sin duda, qué interesante diversidad en ese sentido. José Antonio, todo el mundo tenemos un punto de quiebre, un punto de decisión, un punto de inspiración, un hecho, un acontecimiento muy particular que nos marca o que nos determina tener a una persona, a un personaje que puede ser nuestro padre, que puede ser un profesor, que puede ser un tío. Hay esa figura, hay ese personaje, hay este acontecimiento que a ti, José Antonio, te haya hecho decidir cómo enfocar el resto de tu vida personal y profesional. Sí, claro. Y vuelvo a los abuelos. La figura de los abuelos es fundamental y hoy día que los jóvenes y los niños están quizá más desconectados de los abuelos, pierden una riqueza pavorosa que es esa convivencia y ese aprendizaje Sin duda. de la manera de ver. Y yo siempre pienso que el viejo sabe el camino, el joven tiene la velocidad, pero si el joven no tiene ese camino bien trazado, ese objetivo, pues tendrá la velocidad, pero va a llegar muy lejos a donde no quería ir. Sin duda. Entonces, estos abuelos, pues dan esa estrella del norte. Y sí, mi abuelo materno, sin duda, es esa figura. Eh, Fíjate que los masones en aquellas épocas no buscaban el poder por el poder per se, no buscaban el enriquecerse, buscaban este tema de una mejor sociedad, de un bien común. Y de alguna manera te digo que también el abuelo Cristero de alguna manera lo veía. Y creo que ese era un tema bien interesante porque el liderazgo que tú puedes tener en alguna sociedad, pues va muy marcado de para qué quieres tener una Sin duda. posición de privilegio. Y la realidad es que si no es un inválido lícito, pues se vuelve un objetivo muy vacuo, un objetivo muy hueco, que a la postre ni te trae ningún beneficio ni tampoco ningún crecimiento. Sí, sin duda. Yo pensaría que a veces ese reconocimiento a los mayores, a los abuelos, no es tu caso. Tu caso es un ejemplo de cómo debería de ser, pero a veces muy tarde tenemos ese reconocimiento a los abuelos. Y sobre todo, José Antonio, que hoy en día, tanto en la familia, en la sociedad, en la empresa, habemos 5 generaciones Sí, interactuando al mismo tiempo. ¿Te imaginas la complejidad de poder interactuar cada generación con cada generación? la complejidad, la desconexión, la soberbia, la forma como estamos enfrentando los problemas. Y yo creo que ni nunca como ahora es tan importante el rol de la experiencia, que ha estado a veces sobrevaluada, pero que al final del día te enseña dónde no tropezarte. Y por otro lado, te decía la soberbia en el sentido de que hoy nuestro Dios ha sido sustituido por la tecnología. Tremendo, Entonces, la tremendo. tecnología en muchos lados es el faro que te guía con un componente de rentabilidad, y entonces eso es una mezcla sumamente peligrosa, Rogelio, porque al final del día lo que era el driver de las organizaciones y que tú
que te dedicas a estudiarlas, pues dónde queda el propósito. Y Así yo creo es. que al final del día, para mí, lo más importante es nunca perder de vista tu propósito, el propósito de esa organización. Yo creo que lo has dicho de una manera excepcional, eh, porque parecería, de hecho lo es, la tecnología nos ha venido a dar infinidad de soluciones a nuestra vida. Tenemos que entenderlo y admitirlo, por un lado. Pero por otro lado, como bien lo dices, José Antonio, nos puede desvirtuar la consecución de ese propósito que le da sentido prácticamente a todo. Y escuchaba en uno de los webinars que el colegio nos proporciona, algo que a mí me dejó verdaderamente impactado. Dice, con todo lo que estamos viviendo de inteligencia artificial y de avances en la tecnología, déjenme decirles que es la peor tecnología porque evoluciona. Entonces, siempre estamos viendo e interactuando con la peor versión de la tecnología. Es un gran comentario. Fíjate que siendo consejeros de empresa, teniendo este deber fiduciario de ayudar a las organizaciones y a las empresas a ser un poco mejores, algo que yo creo que está pasando, Rogelio, es que bien dices que como va tan rápido la tecnología, que ya tienes una versión nueva en este momento y no tuviste tiempo de asimilar la anterior y sabes que esta va a ser sustituida en 2, 3 meses o menos por otra nueva tecnología, entonces las compañías no puedo decir que se están indigestando, pero no pueden conectar con una porque las compañías tienen otra velocidad, sus procesos, sus procedimientos. Cuando ya sale otra, entonces la realidad es que no se está pudiendo asimilar con suficiencia toda esta velocidad de los cambios. Tremendo. Y yo creo que eso, pues, tampoco es muy benéfico para la tecnología y para la IA, porque las compañías, pues, Ujú. están viendo cuál es el mejor momento para montarse en la ola, pero Sin están duda. viendo que viene una ola más grande y luego otra más grande, entonces, ¿en cuál es el momento adecuado? Es impresionante. No sé de dónde termine esta marea. Es impresionante, pero bueno, eh, todos los cambios y los avances tecnológicos y propios en los que se ha vuelto o se ha visto envuelta la humanidad han estado llenos de situaciones de crisis que hay que superar consistentemente, ¿no? Pero, José Antonio, entremos en materia, si te parece, en algo Con que tú gusto. dominas y que trabajas en ello todos los días y hablemos de la gobernanza en las empresas. Y empezaría yo con una, a manera de humor, con una adivinanza, refiriéndome a las empresas, sobre todo familiares en México. Casi nadie lo tiene, pero todos saben que lo necesitan. ¿De qué estamos hablando? Indiscutiblemente de la De gobernanza. la gobernanza del gobierno Y, corporativo, sí. y quiero comenzar, José Antonio, con unos datos muy duros, y a partir de ahí nos encantaría escuchar tu comentario. Solo el 4% cuenta con gobernanza formal, más del 90% son familiares, pero sin planes de sucesión ni consejo. 70% de las empresas familiares en México no pasa a la segunda generación. Otro estudio de KPMG a empresas familiares, precisamente, encontró que el 95% de estas empresas dice que el gobierno corporativo es valioso, pero solo el 12% lo tiene implementado. Y cierro con un dato que me dejó muy preocupado. De cada 100 empresas que nacen, solo el 16% llega a tercera generación. De cada 400 que se crean, que nacen, solo sobreviven después de 15 años 3 o 4 empresas. Datos muy duros y que seguramente eh, esta misión que tú tienes a través del colegio
pues es una gran cruzada para poder amortizar y poder afrontar esta realidad que tenemos en las empresas en México. No puedo más que estar de acuerdo con tus datos. Y fíjate que algo que me motivó y me gusta mucho de estar liderando el colegio, primero es un tema donde no creas que yo me meto mucho a la empresa familiar. Per se, yo prefiero que haya otros miembros del colegio que se dediquen a la consultoría de empresa familiar, porque para mí el tema de la empresa familiar resulta hasta cierto punto doloroso. Sin Déjame duda. decirte que, en carne propia, me tocó ver el asunto de mi suegro y cómo su empresa familiar efectivamente no sobrevivió a la tercera generación. Y te digo esto porque todos los datos que tú me arrojas, si los trajéramos a lo que es el contexto de una vivencia familiar, se vuelven dramáticos. Porque entonces te das cuenta, las familias que tenían una perspectiva cuando el niño nace y se le imbuye el tema de que tú vas a ser el próximo director general, pero no hubo una adecuada transición y entonces ese chico pues ya se quedó sin empresa y tampoco estuvo trabajando fuera porque se escindió, se fraccionó la empresa y aquella empresa de la que comió y de la que vivió cuando era niño Wow. al final termina siendo, pues, un desecho. Entonces, se vende en partes, se vende como terrenos, como bienes raíces, y no es que vayan a padecer. O sea, muchos de ellos, pues, van a poder tener una vida que no era la que ellos tenían pensado, que no tienen la bonanza que vivieron de infantes, y que está llena de recuerdos y de remordimientos, Sin de duda. decir: ¿por qué no lo hicimos mejor? ¿Por qué no preservamos valor? ¿Por qué no metimos a un consejero independiente en lugar de al tío X que nosotros pensábamos que estaba administrando bien la empresa y lo que estaba haciendo era hacer su guardadito para irse por su lado con sus hijos a replicar este modelo de negocio? ¿Por qué no verificamos o auditamos o vigilamos mejor cómo se estaban haciendo los distintos recursos? Ujú. Porque de aquí salía para mantener a la abuela, salía para mantener a los 6 7 hijos, ninguno de ellos estaba aportando al negocio, se estaban pagando una serie de gastos que no eran directamente relacionados con el negocio. Un día se le permitió a alguno de los herederos, de los familiares, disponer de X cantidad y se dejaron de pagar impuestos por eso. Y entonces después llegó una auditoría del IMSS o una auditoría, de Hacienda, y eso causó que la empresa tuviera ciertos quebrantos, todo porque se privilegiaba primero la necesidad aparente de la Sin duda. familia, en lugar de brindar el desarrollo y la evolución de la empresa. ¿Y cuántas historias tenemos parecidas? Por Todas. por eso te digo que para mí es algo muy doloroso hablar de la empresa familiar, porque la empresa familiar sin duda es un lugar de creación de valor maravilloso con el patriarca, Sí. pero les cuesta mucho trabajo esa evolución. Y cuando terminan desapareciendo, siempre se pierde mucho valor. José Antonio, ¿qué será? Eh, ¿Es costoso implementar gobierno corporativo en una empresa familiar? Que los dueños, los fundadores, tienen miedo a perder poder, a que les contradigan ciertas decisiones. ¿Qué pasa en este sentido? Yo pondría como en los exámenes todas las anteriores. Mm. Si es costoso, puede ser, pero es más costoso perder la empresa. Es cierto que te van a restringir en tus tomas de decisiones porque ya no va a ser exactamente lo que quieras. No sé, yo creo que sí se puede hacer una transición suave, pero sí te va a tocar oír cosas que antes no escuchabas de miembros de la familia. Sin duda. Entonces, pues se vuelve como que una conciencia que vas a tener ahí un Pepe Grillo incómodo que te va a estar comentando
lo que no es una mejor práctica y lo que deberías de ir corrigiendo. Hay de ti Ujú. si quieres enderezar esos temas con una mejor Oh, práctica o sigues así y cortas después al consejero independiente. Pero yo creo que hay algo que es bien importante y yo lo rescato de la experiencia de mi suegro, es el tema de que al final del día, cuando las cosas ya están muy graves y te das cuenta de todo lo que pasó porque confiaste en el hermano A o en el hermano B, es que llega un momento donde dices tú, ¿por qué nadie me lo dijo antes? ¿qué tal? Y eso Sí, es cierto. valiosísimo. Tienes toda la razón. Y bueno, y no solo eso pensaría José Antonio, sino que eh, el ser sostenible, en buscar crecer, pues lo tienes que ser mediante la búsqueda de recursos, de crédito, de dinero barato, y evidentemente creo que las instituciones para otorgar esos créditos a empresas, pues lo que buscan es que haya cierta institucionalización en la misma, ¿no? Sin duda, sin duda, uno de los, mayores clamores que yo escuché cuando estaba Juan Antonio Ramírez en Inapin era precisamente eso. Necesitamos que haya consejeros independientes ahí para que los créditos que nosotros estamos otorgando vayan a los destinos que realmente nosotros en el plan de negocios tenemos como ubicados. Uno de los grandes problemas que a ti y a mí que nos tocó vivir la pandemia y que ya se nos olvidó a la mayoría las lecciones que nos dejó la pandemia, eran 2 temas que se me hacen muy valiosos. El primero, el que no se dieron apoyos a los empresarios por la pandemia, se dieron unas moratorias de crédito, pero realmente a los negocios no se les dio un apoyo en efectivo, un apoyo en subsidios para que durante ese tiempo pudieran navegar. Y era esa mentalidad que tenía el presidente de ese momento de decir: "Es que si yo creo un Fobaproa 2 se van a llevar esos recursos a otro lado y no van a apoyar a Qué su duro. nómina, no van a apoyar a su planta productiva, porque el empresario mexicano es egoísta en sí, primero va a ver por sus huesos y después va a ver por su compañía". Es un punto de vista y Du no puedo Muy duro, negar que puede haber muchos empresarios así. sin duda. Por otro lado, también la plática que había con algunos que habían visto, compañeros cercanos enfermarse de COVID y que, ante esta situación estaban acelerando su plan de sucesión y decía la gente: "Oye, en estas conversaciones con los dueños, ¿y tú qué vas a estar haciendo en 10 años?". Y ya que habían escuchado que un compañero suyo había fallecido, había enfermado, en ese momento sí había la sensibilidad de decir, pues quién sabe si voy a estar en 5. Sí tengo que preparar un plan B y un plan C para que sigan con la compañía. Pero como dices, se nos olvida. Ya eso se nos Se nos olvidó, olvidó. ya nadie piensa en eso y hoy este amigo que pensaba en hacer la sucesión o estructurar su plan B, hoy día piensa que va a estar ahí 10 años Ujú. más. Y entonces la compañía sigue igual de impreparada que antes de la pandemia. Sin duda, súper interesante, José Antonio. Y sobre todo, viviendo en ese anarquismo, pues eres más susceptible de fraudes, de que el personal o tu gente talentosa busque emplearse en otras opciones en donde puedan sentirse más seguros, con más reglas de gobierno, etcétera. Sí, sin duda. Fíjate que por eso insisto mucho el propósito, porque en México sin duda hay mucho talento emprendedor. O sea, yo no puedo imaginar qué sería de nuestro país sin la resiliencia y el aguante del empresario, sin esa visión de oportunidad, esa innovación. A pesar de los gobiernos que tengamos, Ujú. siempre ven una veta de luz, una veta de oportunidad que pueden capitalizar. En eso somos muy buenos. En donde ya no somos tan buenos es en el tema de pensar en el plan a 5 o 10 años. Ah, En otros lados nos dicen, bueno, es que el empresario mexicano es muy resiliente porque lo tiran y se levanta, y lo tiran y se vuelve a levantar.
sí creo que somos muy resilientes. Esta economía no se va a caer, nos pongan aranceles, nos cierren fronteras, eh, tú estás viendo todo lo que está pasando en el agro. El empresario mexicano está acostumbrado a nadar contra la adversidad. Ese es un gran plus que tenemos. sin duda. Pero lo que nos cuesta trabajo es pensar qué va a pasar de aquí a 10 años. Muchos dicen, yo no sé si voy a estar en 10 años. Entonces, como la empresa tiene un escenario tan incierto, pues no planea, y menos en la sucesión, Sí, y menos en el relevo. Entonces, eso es la parte donde deberíamos de pensar que a pesar de las incertidumbres que tenemos del escenario tan complicado, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo precisamente en un mediano o largo plazo? Y okey. tratar de dirigirnos ahí con los elementos que tengamos, porque yo creo que al final del día de eso se trata. Tú dijiste la palabra sostenibilidad. Creo que tenemos que lograr que las empresas Ujú. en México sean sostenibles. Te decía yo de los emprendedores, hay emprendedores que saben conocer muy bien su nicho, pegan la oportunidad y lo que quieren al día 2 de haberle pegado la oportunidad con su unicornio es capitalizarse, vender la empresa e irse a otra cosa. Y la realidad es que la Sin duda. empresa tiene un propósito y una trascendencia per se. En ese barco van familias, van empleados, va una serie de gente que está creyendo en tu propósito y el hecho de que tú luego los abandones con esa empresa y te vayas a otro lado, pues les habla mucho de lo que es ese Sin compromiso duda. con ese propósito. Sin duda, se exhiben, sin duda. Fíjate, José Antonio, que yo he trabajado con varios empresarios, propietarios de empresas familiares, y luego tienen la concepción de que el gobierno corporativo, es para empresas grandes. Eh, ¿qué les podemos decir? Porque de hecho, una gran parte del auditorio que tenemos aquí en Tierra de Líderes son emprendedores. ¿Y qué les diríamos en ese sentido? ¿Cuándo pueden ellos pensar en implementar reglas de institucionalización? Ayer, o Ya sea, van tarde. el Sí, el tiempo de tener un gobierno corporativo ad hoc a tu tamaño no depende de qué tamaño tengas de empresa. Y te comento eso porque yo sí creo que el gobierno corporativo no es una camisa de fuerza. Y tienes toda la razón. Yo he escuchado de varios empresarios de empresas grandes el tema de que el gobierno corporativo es muy oneroso y no me aporta valor. ujú, Efectivamente, puede ser muy oneroso y puede ser efectivamente carente de valor si no está bien diseñado. Y de ahí se institucionaliza o se formaliza el colegio con estos entusiastas que pues no tienen otro propósito mayor que el compartir y colaborar experiencias para que seamos mejores consejeros. Y yo celebro, Rogelio, el que nos des esta oportunidad porque hay muchos consejeros en la calle que no son miembros del colegio. Está bien. Conozco que hay talento que no necesariamente de consejeros ya muy formados y muy desarrollados que no tenemos hoy día en el colegio. Algunos sí, algunos no. De los que han llegado, muchos yo les agradezco ese afán de compartir y colaborar, pero lo que te quiero decir es que cada día más se ha vuelto la casa común de ujú, egresados de distintas universidades o sin de duda. distintos programas que vienen al colegio a continuar con esa formación. Y quizá concluir esta participación de la pregunta que me haces, que al final del día, qué bueno que nos llamen a ser consejeros de una empresa, pero lo que creo que debe de ser importante en el consejero independiente es este rigor de formación, de Sin cada duda. día seguirte actualizando, manteniéndote vigente y que tengas que ofrecer cuando te llamen a ocupar una posición de Sí, consejero. sin duda, José Antonio, no porque estés aquí, yo soy miembro del colegio y yo me he encontrado con el mejor foro. Veo un colegio que ha venido creciendo de manera muy importante, eh, pero yo te preguntaría, José Antonio, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para el colegio en su próxima etapa inmediata?
Es mediano, corto plazo. de veras que me estás haciendo preguntas bien interesantes que a mí me gusta mucho reflexionar con los miembros del colegio y por eso hacemos un ejercicio de actualización de la planeación estratégica con frecuencia, porque lo que sigue es poder apoyar a las empresas en los distintos hitos de su crecimiento de una mejor manera, el poder estar más cerca del empresario, el poderle apoyar y acompañar para evitar esta destrucción que tú bien mencionas de la empresa familiar, Ujú. este paso de la primera a la segunda generación o de la segunda a la tercera, que tengan un proceso más suave, menos accidentado, Ya. que se logre transitar de una manera más civilizada. Y por eso yo te decía que yo celebro el que gente como tú esté dedicado a apoyar a la empresa familiar, porque está muy necesitada de gente Ujú. con una muy buena preparación, conocimiento de mejores prácticas del gobierno corporativo, pero de un componente de integralidad y de ética a prueba de balas, que Sin va a duda. estar viendo por ellos, por la empresa, antes que otra cosa, evitando los propios conflictos de interés que se puedan presentar. Entonces, te comento eso porque lo que sigue es una etapa muy Okey. interesante del colegio. Solo para darte una idea, empezamos en el momento en que yo subí de presidente con 80 miembros, ahorita ya vamos para 260. Y eso es un compromiso bien importante para seguirnos Sin duda. capacitando en los distintos comités y para seguir trayéndoles el contenido adecuado para el desarrollo y la actualización de cada uno de ellos. Súper interesante. José Antonio, qué exquisita plática. La verdad es que nos quedaríamos platicando contigo horas y horas. Y yo quiero finalizar esta amena charla que hemos tenido contigo, que me digas qué te preocupa de nuestro México, José Antonio, hoy por hoy. ¿Qué no te deja dormir? Eh, ¿Qué debemos de solucionar en nuestro México? ¿Y qué mensaje le darías en consecuencia a todo nuestro auditorio de Tierra de Líderes? Gracias, Rogelio, por este cierre. Como tú bien leíste, quizá vale la pena hacer 2 precisiones en la presentación que amablemente me hiciste, donde me presentabas como doctor de la Universidad de Cantabria. Yo empecé el doctorado con la Universidad de Cantabria, pero yo terminé titulándome por el IGADE Business School del TEC de Monterrey, Okey, porque mi okey. proceso de desarrollo como doctor en toda la parte del programa y de la tesis fue muy accidentado, muy, muy Ah, accidentado. okey. Tú me presentaste como una línea de tiempo donde todo han sido éxitos, pero en ese camino la realidad es que siempre ha habido momentos muy Sin duda. difíciles y momentos donde pues te tienes que reinventar y recomponer, ¿no? Entonces, te Así comento eso es. porque precisamente ahora que obtuve el doctorado, uno de mis hijos me pregunta, ¿y para qué hiciste un doctorado? ¿Qué te va a servir o qué te va a sumar más el doctorado? Entonces yo le comentaba que precisamente cuando fui director de la de Business School, ubicaba que si yo estaba dirigiendo una escuela donde la mayoría de mis profesores eran doctores, lo propio es que yo tuviera un doctorado también. Entonces me Ujú. iba a esforzar para poder tener un nivel académico que me permitiera inclusive acompañarlos en ciertas clases donde pues las tienen reservadas para doctores. Entonces en ese momento esa era la necesidad. Pero te platico esto porque en ese contexto yo veía que muchos de los egresados de las carreras de Ujú. esta universidad no continuaban con la maestría en esta universidad. Entonces yo les preguntaba, a ver, en el foro abierto, con el salón lleno, 300, 400 Mm. personas que iban saliendo, ¿quién iba a estudiar su posgrado aquí? ¿Quién iba a estudiar su posgrado en la misma universidad? Y como el 20-25% decía que quería continuar estudiando en la misma universidad. Y yo les preguntaba,
bueno, ¿y los demás qué piensan hacer? Los demás no piensan estudiar un posgrado, y la gran mayoría decía que sí quería estudiar un posgrado, pero que lo querían estudiar fuera de México. Ya. Entonces, yo me preguntaba, bueno, pues de estos chicos que se van a estudiar fuera, ¿cuál es la visión que tienen de desarrollo? Y en un alto porcentaje Ujú. me daba cuenta que su visión no solo era estudiarlo, sino de preferencia quedarse a vivir en ese lugar y que el posgrado Sí. les sirviera como un pasaporte para encontrar trabajo, conectar y quedarse en esa realidad. Entonces yo compartí esta discusión con algunos de los directivos de la escuela y les decía que pues me preocupaba mucho esta pérdida de talento y, por otro lado, yo veía cómo se estaban nutriendo los programas y llegaban chicos de Perú, Ujú. de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica había varios, de Panamá, y Y entonces de Argentina ya empezaban a va, llegar. okey. Entonces, en las clases teníamos chicos de distintas latitudes latinoamericanas. Algunos nos llegó de China, algunos nos llegaba del sur de Estados Unidos, muy curiosa la composición del salón. Pero entonces es donde en estas reflexiones me decía uno de los profesores, mira, lo que no Ujú. terminamos de ver es que al final del día esta posición directiva quizá la va a ocupar uno de estos chicos colombianos o bolivianos que están llegando y que así como nosotros vemos otras latitudes, ellos le están viendo aquí también. En México, claro. Y entonces se me ocurrió hacer un salón de cierre con varios de los extranjeros para saber cuántos se iban a quedar. Sin duda la mayoría tenía como objetivo quedarse. Nos ubicaba como un país muy amigable, sobre todo los colombianos y los peruanos. La parte cultural es muy asimilable, pero también bolivianos y ecuatorianos. Y uno de ellos me dijo que le había costado mucho trabajo dejar su país para venir a este país Ujú. y que, aunque estaba escuchando muchas malas noticias de lo que estaba pasando en México, pues él ya había invertido en mudarse de aquel lado para acá y que no podía permitirse que su decisión fuera incorrecta, que las cosas tenían que salir bien aquí de cualquier manera porque él estaba apostando a este lugar. Entonces, mi reflexión era cómo hay puntos de vista muy diferentes y muy encontrados dependiendo de quién esté en la situación y de quién pueda ver la oportunidad. Y lo que te puedo decir es que sí creo que nos hace falta trabajar más en la mentalidad, Ujú. tanto De de acuerdo. empresarios como de consejeros, como de políticos, y creo que a veces nos falta imaginación para lograr que este lugar se convierta en un hub de talento, de innovación, de desarrollo, Mm. porque para Tenemos bien o todo, para mal, estamos, como dice un amigo, estamos en el vecindario correcto. sin duda, Podremos estar sin duda. enojados, podremos estar molestos, podremos estar contrariados, pero de que algo va a pasar aquí, queramos o no queramos, va a pasar y va a pasar para bien. Sin duda. Qué gran mensaje, muy contundente lo que estás diciendo, José Antonio, porque no nos damos cuenta a veces de lo que tenemos, y te lo están diciendo tantas voces, tantos, extranjeros que además bienvenidos, mientras lleguen a México a aportar, y México ha sido un país muy solidario y muy receptor, muy empático, eh, pero es un grave error no escuchar esas voces, esa necesidad del extranjero de venirse a vivir, a triunfar en México y que nosotros, que suele pasar cuando se vuelve alguna circunstancia parte de tu entorno, la normalizas y no te das cuenta que estás sentado, que estás en una vecindad que todo el mundo quiere. Efectivamente. Así que yo nada más te puedo decir que queramos o no, aquí van a pasar buenas cosas, pero si nosotros nos preparamos y nos esforzamos por provocarlas, pues aún mejor. Sin duda, José Antonio, un gusto, un gran abrazo de parte de Tierra de Líderes. Estoy seguro que no va a ser la última charla. Te volveremos a invitar para
tener la segunda parte de esta entrevista y mil gracias nuevamente. Encantado, Rogelio, y muchas gracias por la invitación a Tierra del